Te agradecemos, Señor Santo, tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, y hemos, Señor, dado gracias públicamente, Señor, de tus bondades, de tus maravillas, Señor, de tus misericordias para con nosotros. Rogamos, Señor, que en tu gracia, Señor, tú nos sigas viendo con ojos de misericordia, Señor, y Padre mío, podamos, Señor, aprender día a día de tu palabra. Rogamos del Santo Espíritu, Señor, para que nos enseñe, Señor, tu palabra, Señor, y rogamos, pues, Señor, que a tu iglesia, Señor, nos des la capacidad para aprender, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. En la ocasión pasada que les mencionaba al principio, estábamos hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo en términos muy especiales. Y el capítulo 7 y el capítulo 8 hablan acerca del sacerdocio, no como fue instaurado bajo Moisés, con Aarón y sus hijos. Y está planteando también el punto muy esencial del sacerdocio especial según el orden de Melquisedec. Quiero pensar que ustedes, bajo la recomendación que un servidor les ha hecho, ya leyeron el capítulo 7 y el capítulo 8, como les había mencionado la vez pasada. Y habrán notado algo muy especial que menciona el capítulo 7. Y menciona a Melquisedec como un personaje único. Un personaje que no tiene linaje, hablando humanamente. Un personaje muy especial, del cual no se habla mucho. Y un personaje ya ejerciendo un ministerio en el tiempo en que aparentemente no estaba estipulado un sacerdocio. Porque el sacerdocio se establece, como dijimos, con Moisés. Y de alguna manera, un tanto cuanto brusca, se menciona en el capítulo 7 que Abraham está tributando el diezmo a Melquisedec. Y de alguna manera el autor de Hebreos dice que es superior el sacerdocio de Melquisedec porque aún los levitas y Aarón mismo, con Moisés y el pueblo de Israel, todavía estaban en los lomos de Abraham. Así lo dice textualmente. Y ellos siendo de alguna manera súbditos, dando tributo de los diezmos a través de Abraham a Melquisedec. Y es por eso que en este capítulo 7 y 8 menciona ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Recuerdo mucho las palabras de algunos pastores haciendo alusión a lo que Calvino decía: no debemos predicar más de lo que la Biblia dice y tampoco menos. La Biblia no hace mucho o no da mucha información acerca de Melquisedec, solo lo que hemos mencionado, a grosso modo. Se aproxima una fiesta grande tanto para judíos como para cristianos. Y los que de alguna manera conocen el cristianismo,
aunque lo hacen de una manera despectiva, se refieren a nosotros como judeocristianos. Y en parte, en un 90% es cierto. La vez pasada yo les decía también, estimados hermanos, que algunos movimientos han erradicado de su lectura el Antiguo Testamento, por decir que son letra muerta, que ya no aplica hoy, y que lo que aplica hoy es el Nuevo Testamento. Y nosotros, como reformados, decimos no, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y decimos ya en palabras propias con Agustín, diciendo que el Antiguo Testamento son las promesas hechas por Dios a su pueblo, cumplidas en Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es el testimonio de la promesa cumplida en Jesucristo. Hay una unión. Y lo que estamos a punto de celebrar en unos días es eso. El cumplimiento de las promesas hechas por Dios al género humano. Nada de lo que sucedió bajo el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, y digo bajo porque Él se sometió a todo, fue por coincidencia o casualidad. ¿Qué celebraban el Jueves Santo? ¿Alguien se acuerda? Lo que llamamos el Jueves Santo. La Pascua. La fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta es la más importante del pueblo de Israel. ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? La salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y de qué manera? A través de la que conocemos la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Y en qué consistía? En que deberían prepararse para su salida. Pero en esa preparación deberían de tener algunos aspectos importantes en la cuestión de la comida. Panes sin levadura, porque iban a salir. Iban a matar a un cordero y no lo iban a poner en agua, lo iban a asar. Y no debían dejar sobras o sobrantes, en el buen sentido de la palabra. Deberían hacer cálculo de las personas que iban a participar de la carne de este cordero. Y el clímax principal, la sangre iba a ser expuesta en el dintel de la puerta con una marca, porque el Señor había dicho que esa era la señal para cuando viniera el enviado por Dios para dar muerte a un primogénito, al primogénito de la familia, y diera la señal del pacto, no tocar al primogénito que vivía ahí. Esta era la conmemoración que estaban celebrando en el día que conocemos como Jueves Santo. Y recuerden las palabras del Señor Jesucristo ese mismo día, cuando levanta el cáliz y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿O no dice así? Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada.
Y veamos, hermanos, cómo de alguna manera todo esto, este aparente rompecabezas para nosotros, va tomando forma. Y el escritor de Hebreos lo explica de una manera magistral. Y explica el oficio del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. No cualquier sumo sacerdote, no del linaje de Aarón, ni de Leví. Por eso hace énfasis, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es importante. ¿Qué dice la Escritura? Como primer punto, vamos a ver lo que menciona en el versículo 1. En el primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. A veces para muchos de nosotros es un tanto cuanto, no quiero usar la palabra aburrido porque no es diversión, pero es un poco pesado cuando nos encontramos en el libro de Éxodo y en Levítico con las leyes. La ley de cómo debe de vestir un sacerdote, de cómo debe ataviarse, qué debe hacer, qué debe sacrificar, y todo ese tipo de cosas. Y a veces nos hace un tanto cuanto aburrido escuchar o leer todo ese tipo de cosas. Que de ahí también vean ustedes cómo termina el versículo 5, cuando describe todo lo que se describe que estaba en el templo de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que el templo de Jerusalén tenía divisiones. El primer acceso es donde estaban el pueblo escuchando, pero había restricción para la segunda área, que era el lugar santo, que nos describe aquí. Dice, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llama el lugar santo, que estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo, que se llama lugar santísimo, es donde el velo se rasga, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón. ¿Cuál vara de Aarón? Con la que abrió el mar rojo, y ésta reverdeció, y las tablas del pacto estaban ahí. Y para rematar, sobre el arca estaban sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y es lo que les decía hace rato. A muchos se nos hace un poco pesado y hasta difícil entender. Todo esto que estamos describiendo ahora, hermanos, es lo que había en el templo de Jerusalén. La misma gloria de Dios estaba ahí. Por eso es que en este lugar solamente podía entrar una vez al año, no cualquier persona, el sumo sacerdote, no cualquiera. Y ay de él, si no
llevaba o cumplía a cabalidad lo que estaba estipulado, porque moría en el instante. Dice más adelante, así dispuestas las cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y está hablando del lugar santo, donde ahí sí podía entrar constantemente, porque habían los panes de la proposición y estaba el candelero. Siento que el candelero es uno de los emblemas, más significativos, ¿no? Es aquel que tiene así, tres lugares y por último una velita, el famoso candelero. Y había hasta cucharitas para de oro, para los residuos de la cera y demás. Y había toda una especie, no una especie, sino había un orden y que el sacerdote debería de cumplir para entrar a ese lugar. Pero dice más adelante en el versículo 7, dando la explicación, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Viene a mi mente una frase que se menciona en los profetas, que dice que nosotros, los seres humanos, bebemos la iniquidad como agua. Se nos hace muy normal. Pero aún así, dentro de este marco de orden, el sumo sacerdote se purifica. Hay sacrificio para sí mismo, para el pueblo, por los pecados que haya cometido y aún por los pecados por ignorancia. Vean ustedes cómo es de alguna manera muy completo los oficios en el orden de culto, dice el versículo 6. Y aquí, hermanos, empezamos a entrar en materia, como dijeran en el marco del derecho. Todo esto tipificando la obra de Cristo que iba a efectuarse en el cumplimiento de las promesas. Y dice el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y dice, el cual es símbolo para el tiempo presente. Todo eso estaba tipificando ¿qué? El ministerio de Jesucristo. Y da una referencia. Según todo esto, el cual se presenta en ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Por qué? Porque había continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el hombre bebe su iniquidad como agua. Entonces era continuo el sacrificio, continuo. Por eso es que menciona aquí el escritor de Hebreos que no pueden hacer perfecto al hombre en cuanto a la conciencia. Y aquí también en este mismo capítulo vamos a encontrar la contraparte. Dice el versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones. Abluciones son lavamientos. ¿Se acuerdan cuando se criticaban a los discípulos del Señor Jesucristo? Diciendo, oye, tus discípulos no se lavan las manos. No es tanto por higiene. ¿Se dan cuenta? Sino es por ritual.
por ordenanza. Y ordenanzas, continúa diciendo la Escritura, acerca de la carne, impuestas. Y quiero destacar lo que sigue. Hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Hasta el cumplimiento del ministerio del Señor Jesucristo es que se reforman todo lo que hemos visto anteriormente. Y ahora ya llevándolo a tierra firme, dijeran por ahí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, vean la importancia, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. ¿A cuál lugar santísimo? Al lugar santísimo celestial. Recordemos que dijo, todo esto es figura de lo porvenir. Y entró en un santuario, tomaron en cuenta lo que dice el versículo, no hecho por mano, ni de esta creación. Es lo que dice el versículo 11, sino por uno celestial. ¿Ven la importancia? Dice, porque ahora viene a contrastar lo que se hacía anteriormente con lo que ha hecho Jesucristo. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, vean lo sublime. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Contrapongan este versículo, hermanos, con el versículo 9. El ritual que hacían anteriormente, que tipificaba el ministerio de Jesucristo, no puede hacer perfecto al hombre en cuanto a la observancia a quien practica este culto. Pero ahora, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, habiendo derramado por su voluntad misma, o por Él mismo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Y ahora sí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y voy a hacer un paréntesis. Las buenas obras. ¿Ven ustedes el cambio? Las buenas obras ya no son para que me salve según la creencia o lo que de alguna manera ha enseñado la iglesia romana. Y no solo ellos, otros más. Ay, hiciste una buena obra, te vas a ir al cielo. No. Aquí las buenas obras son a la inversa. Porque el hombre ya ha sido agraciado por la gracia de Dios con su perdón. Y por eso ahora ya hace buenas obras en gratitud a la obra buena recibida por Dios. ¿Ven cómo cambia? Aquí sí el orden de los factores sí altera el producto. Y es lo que nos dice aquí la Escritura. Y extendiendo el acotamiento que hemos hecho,
Vean ustedes, hermanos, la enorme importancia que tiene la conmemoración de lo que estamos por celebrar. Nuestro Cordero Pascual, dicho en palabras de Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Vean ustedes cómo lo explica magistralmente el escritor de Hebreos. Y nos está diciendo que Jesucristo es sumo sacerdote y no bajo el marco del sacerdocio levítico, sino uno más trascendente. Y nos está haciendo la comparativa de que si la sangre de machos cabríos y demás y las cenizas de la becerra limpiaban, por así decirlo, las transgresiones, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestros corazones y nuestras conciencias para hacer buenas obras. ¿Ven ustedes lo significativo? ¿Cómo va tomando forma lo que hemos escuchado en textos paralelos? Sangre del nuevo pacto, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Palabras de Jesucristo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y todo aquel que era picado por la serpiente en el desierto, en este lapso de tiempo, cuando ya estaba la serpiente de bronce, ¿qué tenía que hacer? Solamente mirar, y con eso ya no perdía la vida. Y aún así este acontecimiento de rebeldía del hombre estaba tipificando ¿qué? La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vean ustedes cómo todo esto va teniendo sentido tremendo. Y estos aparentemente textos aislados van formando un enorme rompecabezas que nos da testimonio del cumplimiento de la obra mediadora del Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y no solo eso, nos presenta a Él como único hombre que cumplió con la ley de Dios. Por eso un servidor ha hecho hincapié en la importancia que tiene que nosotros podamos de alguna manera comprender en el buen sentido que era necesario que Jesucristo fuese 100% hombre, porque a través de ello nos iba a dar a nosotros la apertura, el acceso. ¿Cómo tiene sentido cuando nosotros vemos en la crucifixión cuando el velo del templo se rasga? Y de alguna manera significa, nos está diciendo que tenemos ya libre el acceso. Que este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos ha dado acceso a Dios a través de él. Y no necesitamos de más nada, ni de nadie. La iglesia papista se llena la boca de decir que tiene personajes que han hecho obras que supererogación, dicen ellos, que sus santos personajes hicieron obras de más. ¿Qué dice Isaías sobre las obras del hombre? La mejor obra sería como trapo de inmundicia. ¿Qué somos sin Dios? Hinchazón y podrida llaga. Eso somos. ¿Cómo empieza, hermanos, también? ¿Qué enseña el catecismo de Heidelberg? Nuestra miseria. Y vuelve a preguntar al catecismo de Heidelberg: ¿y cómo te das cuenta de tu miseria?
a través de la Escritura. Porque si fuera por nosotros, como los niños, yo me porto bien, los demás se portan mal, yo no. Pero el Señor nos dice no. El hombre por sí solo no puede tener el acceso a Dios. Por eso fue necesario, fíjense bien, hermanos, la obra del pueblo judío en su momento. Cómo todo esto tipificó lo que nosotros ahora estamos de alguna manera disfrutando, de no necesitar sumo sacerdote, porque tenemos uno que Dios proveyó, y no del linaje levítico. Y por eso hace de ejemplo este escritor de Hebreos en el capítulo 7 de Melquisedec, de un personaje muy singular, que no tiene linaje, muy especial, que aún el patriarca Abraham fue a dar tributo. Vean ustedes la importancia. Y es bajo ese orden el que menciona el escritor de Hebreos. Continuemos, hermanos. Continúa diciendo y da una explicación. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, aquí viene ya lo importante, que estamos entrando ya más en materia, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el pacto o bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Otra vez, promesa, hermano, promesa cumplida en Jesucristo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué leímos al principio en los profetas? Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el primero, porque ellos incumplieron el pacto. Y voy a establecer uno nuevo. Vean ustedes, hermanos, cómo todo esto de alguna manera va teniendo una forma más comprensible para nosotros. Y aquí el escritor de Hebreos dice que cuando se cambia de testamento es necesario que haya muerte del testador. Y aquí encontramos algo muy significativo. Dios tenía la naturaleza 100% humana, pero también es un ser divino. Entonces, por eso aquí el escritor de Hebreos dice, es necesaria la muerte del testador, que era Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en el famoso Sermón del Monte? Cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y da un mandamiento. Y como él mismo dice, pero ahora yo les digo. ¿Quién tenía la autoridad para hacer eso? ¿Ven ustedes el contraste? Por eso aquí menciona el escritor de Hebreos la muerte del testador. Dios mismo. ¿Y cómo tienen sentido esas palabras que hemos mencionado ahorita? Sermón del Monte, vean ustedes en Mateo 6. Oísteis que fui dicho a los antiguos, tal. Pero ahora yo les estoy diciendo algo. ¿Y quién tiene ese poder para hacerlo? Dios mismo. Y ese era el coraje que el pueblo de Israel tenía para con el Señor Jesucristo. Recordemos las frases cuando Él le decían y les decía al pueblo, ¿por qué obra buena me van a apedrear? Y ellos decían, de alguna manera, según ellos bien,
por ninguna obra buena te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, porque no lo entendían, no lo entendían. Y es por eso que aquí Hebreos está diciendo que es necesaria la muerte del testador para un cambio de pacto. Y lo menciona de esta manera. Y da el ejemplo, cómo Moisés instaura el pacto en Israel, a través de la sangre de los machos cabríos, de los corderos, y rocía al pueblo, y rocía las mismas, el libro del pacto, y rocía los utensilios del templo. Y voy a hacer un acotamiento también aquí, de los bautistas que mencionan que solamente es válido el bautismo por inmersión. ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Rociándolos. ¿Y qué significaba este rociamiento? Lavamiento. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes la importancia? No decimos que el bautismo por inmersión no sirva, no, es que no es el método absoluto, sirve, pero caemos en un error cuando decimos que solamente es así bueno, porque la palabra de Dios tipifica el lavamiento a través del rociamiento. Continuamos, estimados hermanos. Ya llegando casi a la conclusión, dice la Escritura en el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y llega aquí ya el escritor a una conclusión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fíjense bien cómo regresa al principio. El primer pacto estaba tipificando esto. Pero ahora las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y qué es este sacrificio mejor? La sangre de Jesucristo, como hemos visto en el versículo 14. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él nos da acceso, estimados hermanos, para presentarse delante de Dios como sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un mediador. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Ven la importancia? No es nada algo que decimos a veces mecánicamente. Cuando vemos el contexto, decimos, qué trascendentes son esas palabras. No es porque sí. Se presenta ante Dios con la sangre de Él mismo derramada en la cruz del Calvario. Continúa diciendo la Escritura, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ven ustedes? Como dije anteriormente, con su propia sangre se presentó ante Dios. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ven la importancia, estimados hermanos? ¿Ven ustedes todo el contexto que de alguna manera está vertiendo aquí el escritor de Hebreos?
se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso decimos, al grado de decir, perdón por el pleonasmo, que es una blasfemia cuando la iglesia papista sacrifica en la misa, en cada ritual, el cuerpo de Cristo. ¿En qué nos basamos? En lo que hemos leído. Sacrificio una sola vez y para siempre. No necesitamos nada adicional, nada. Porque si dijéramos necesitas algo adicional, entonces el sacrificio de Jesucristo no fue perfecto, estuvo incompleto. Por eso necesitamos de algo adicional para la salvación. Y vean cómo ha dado una explicación magistral el escritor de Hebreos diciendo que no. Se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado del mundo y para recibir el castigo de nosotros en él, como cordero. Vamos a contrastar esto que hemos dicho, estimados hermanos. Les invito por favor a algún voluntario que lea fuerte y claro en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Alguien que lo lea por favor fuerte y claro. Colosenses 1, versículos 19 al 23. Alguien fuerte y claro, por favor. 1, 19 al 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hasta ahí. 23, por favor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Ven ustedes la aplicación, estimados hermanos? Cómo el escritor de Hebreos está tipificando lo que aparentemente era exclusivo, y de hecho sí lo fue, al pueblo de Israel. Porque solo el sacerdocio levítico estaba autorizado para ejercer trabajos en el templo. Y el linaje de Aarón como sacerdote. Pero el sacrificio de Jesucristo perfecciona todo. Y no les da ahora la exclusiva al pueblo de Israel, sino ahora lo amplía a todo el género humano. Y lo dice muy bien San Pablo. Por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar al pueblo de Israel, al pueblo gentil, y no solo aquí, sino en los cielos, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que el sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa. Es una obra en sobremanera trascendente.
porque Jesucristo está reconciliando la rebeldía del hombre que se tuvo en Adán, y que a través de la sangre de Jesucristo ahora se extiende esa gracia para nosotros como gentiles. Vean ustedes, hermanos, dentro del marco de la historia que narra Hechos, cómo en la iglesia naciente hubo ese conflicto. Bueno, si ya son creyentes, entonces ahora van a judaizarse, y por eso algunos obligaban a los nuevos creyentes a circuncidarse y a guardar la ley. Y eso originó, ¿se acuerdan qué? El primer concilio en Jerusalén, donde dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otras cosas más que estas. Búsquenlas en Hechos. Entonces, toda aquella ordenanza de culto que se cumplía en el Antiguo Testamento es cumplida en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, al final de lo que hemos leído en el versículo 23, concluye, y fíjense cómo concluye: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual Pablo, yo fui constituido ministro. Vean ustedes, hermanos, cómo todo eso va tomando un orden tremendo. Y no es cualquier cosa. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es el acto de reconciliación que Dios ha establecido en su orden, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Quiera el Señor, hermanos, que el Señor nos permita comprender este punto, la importancia que tiene el ministerio del Señor Jesucristo. Concluye pues el capítulo 9 diciendo, y también es digno de, pues también de un punto importante de doctrina, que dice que de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio, así también, fíjense bien la relación, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Qué hermosa promesa. Quiere el Señor darnos la gracia y concedernos el permanecer fieles. Les invito a estar en pie.